que a cada ratito se sale, tengo que volverme a reconectar, y pues bueno, se supone que es el más bueno de esta compañía, y pues está dando fallas, ¿no? Y yo creo que me voy a regresar a la que estaba antes, porque en aquella sí me gustaba su programación de cable, o sea, no había mucha cosa chatarra, por no decir algo ya más ad hoc, ¿verdad? Pero que en un momento dado, ustedes como son mis carísimos estudiantes, pues no puedo decir, ¿verdad? Pero pues ya ven cómo está esta cuestión. Bueno, ¿dónde nos quedamos? ¿Recuerdan? Les estoy proyectando el libro, ¿verdad? Creo que ya estábamos con los ejercicios. Habíamos hecho uno de aquí, entonces ya vamos a pasar a las funciones racionales, ¿vale? ¿Sí? A las funciones racionales. Fíjense lo que nos está pidiendo el libro. Encuentra todas las asíntotas para la gráfica de la función racional dada, encuentra las intersecciones y traza la gráfica. Muy bien. Pues a ver, agárrense uno. Dale. ¿El 58? El 58. ¿Sí? ¿Está bien? ¿No ven? Sí, profe. Sí, está profe. bien. Sí, profe. Ok. Sí, profe. Vamos a ver entonces. A ver, ahorita. ¿Sí? F de X Sí. es igual a X cuadrada menos 3X menos 10 sobre X. Ok, sí sé que se ve muy claro. Lo voy a volver a escribir. Ya ese plumón está ya muy tenue. Este creo que está un poco mejor, pero también lo voy a cambiar. Muy bien. Ok, entonces vamos a ver, fíjense, nos pide las asíntotas. Nos está pidiendo que encontremos las asíntotas y todas esas cosas por ahí. ¿Verdad? O sea que es un ejercicio muy divertido. Lo vamos a pasar muy bien. Bien, vamos a comenzar. A ver, asíntotas podemos tener verticales, horizontales u oblicuas. ¿Por cuál comenzamos? Yo creo que por lo fácil, ¿no? Las verticales. Asíntotas verticales son aquellas que hacen cero el denominador, o lo que es lo mismo, los famosos polos. Los polos de la función racional. En este caso, ¿están de acuerdo que pues el valor que hace cero el denominador, pues es el cero? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Profe. Mi asíntota vertical. Bien. Vamos a ver, asíntotas horizontales. Asíntotas horizontales. ¿Cómo sacamos las asíntotas horizontales? Bueno, las asíntotas horizontales, les voy a poner la página del libro para que recuerden. Porque si se los platico, pues sí, yo sé que me ponen mucha atención, ¿verdad? Pero de todas formas, sí que sepan que también está aquí en el libro. Entonces, lo de las asíntotas, miren, básicamente todo eso de las asíntotas viene en esta parte. Aquí está. Salud, profe. Gracias. Gracias. Entonces, ven, aquí están las asíntotas verticales y aquí están lo de las asíntotas horizontales. Fíjate bien.
Solamente tenemos asíntotas horizontales si y solo si el grado del polinomio del numerador es igual al grado del polinomio del denominador. ¿Sí? Si esto se cumple, vamos a tener horizontales. Si no, no vamos a tener horizontales. Si esto se cumple, esa asíntota horizontal va a ser el cociente del coeficiente principal del polinomio del numerador entre el coeficiente principal del polinomio del denominador. Pero, en este caso, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? A ver, ¿qué pasa en nuestro caso? ¿Se cumple esa condición, sí o no? No, profe. ¿Qué? Para la horizontal no sé, ¿Por qué? porque el grado del polinomio del numerador es 2 y el del denominador es 1. Son distintos y deben de ser iguales. Exactamente, exactamente. No hay, ¿sí? No va a haber asíntota horizontal. No tiene. ¿Ok? Entonces aquí la respuesta sería, no tiene. Por eso les quise poner la tabla. ¿Sí? No tiene. Bien, vamos a ver ahora asíntotas oblicuas. Las asíntotas oblicuas corresponden a estos tres casos. ¿Sí? Bueno, más bien no corresponde a estos tres casos, sino corresponde nada más a el último. ¿Sí? Pero vamos a revisar estos dos puntos. Fíjense bien, si el grado del polinomio del numerador es menor, el del numerador es menor que el del denominador, vamos a tener asíntota horizontal. Por eso es que en este ejercicio tenemos asíntotas a ver, espérenme. Bueno, obviamente tenemos asíntotas verticales, pero disculpen. Dice, si n es menor que m, o sea, el grado del polinomio del numerador es menor que el del denominador, entonces ya igual a 0 es una asíntota horizontal. Si se fijan, esta condición no se cumple aquí porque, a ver, vamos a ponerlo. ¿Quién es n? N es el grado del polinomio del numerador. En este caso es 2, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Y m es el grado del polinomio del denominador, que vendría siendo 1. Esto quiere decir que esta condición no se cumple. ¿Sí? No se cumple. Por lo tanto, no va a haber asíntota horizontal. O sea, no tiene asíntota horizontal. ¿Por qué? Pues porque para que tenga asíntota horizontal son dos condiciones. Fíjense bien, lo que está resumiendo aquí el libro es un revoltijo, pero se los voy a explicar para que no haya ningún problema. Vamos a recapitular nuevamente. Vamos a tener asíntotas verticales en aquellos valores que hagan 0 el polinomio del denominador. Por eso es que tenemos asíntota vertical en x igual a 0, porque es donde el denominador vale 0. Eso sí estamos de acuerdo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Déjenme buscar mi láser, a ver si lo tengo por aquí, a la mano. Creo que me lo llevé al otro cuarto. Bueno, ya ni modo. Ok. Luego, si el grado del polinomio del numerador es igual al del denominador, vamos a tener asíntota horizontal. ¿Y dónde la vamos a tener? Pues en el valor que va a ser igual al coeficiente principal del polinomio del numerador entre el coeficiente principal del polinomio del denominador. Obviamente esa situación aquí no se cumple, ¿verdad? Tampoco se cumple esta, porque esta nos dice que si el grado del polinomio del numerador es menor que el del denominador, va a tener a fuerzas asíntota horizontal y va a ser en y igual a 0. Esa situación no se cumple tampoco. Pero la tercera
bueno, no la tercera, la que sigue sí se cumple, porque n, que vale 2, es mayor que m. Pero como se cumple esta condición, ¿cuál es la conclusión? Que no tiene asíntota horizontal, y eso es lo que hemos estado ahorita comentando. No va a haber horizontales, ¿vale? ¿Sí o no? Sí, profe. Ahora, Profe, ¿qué pasa con la última? Nos dice, si el grado del polinomio del numerador es igual al del denominador más 1, entonces va a tener asíntota oblicua o inclinada. Y esa asíntota va a ser una recta va a ser una recta, nada más aquí está lo está poniendo como ecuación, pero sí va a tener recta oblicua, nada más que no nos dice cuánto va a valer. Entonces el cociente y igual de p y x, aquí como que no está muy claro, pero sí va a tener asíntota oblicua, o sea que esta va a tener asíntota oblicua o inclinada. Miren, por ejemplo aquí, en esta, el inciso A, si se fijan, n vale 1 y m vale 2, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo aquí sí se cumple esto, ¿verdad? 1 es menor que 2, entonces va a tener asíntota horizontal en y igual a 0, pero también va a tener asíntotas verticales en más menos 1. ¿Sí están de acuerdo? No va a tener asíntotas inclinadas, y efectivamente, mira, aquí está la gráfica. Tiene asíntotas verticales en más menos 1 y una asíntota horizontal en 0. ¿Vale? Oigo. Sí, profe. Rápidamente, ¿quién me dice qué onda con el inciso B? ¿Qué asíntotas va a tener? Verticales y oblicuos. Vertical y oblicua. ¿Vertical en dónde? En 5. En X 5. igual a 5. Y fíjense cómo la oblicua es una línea recta. Esta es la asíntota oblicua. Y ya saca la recta, nada más que aquí el libro no dice cómo sacarla. No dice cómo sacarla. Si acaso la pendiente, no, tampoco la pendiente dice cómo. Bueno, la pendiente sí, pero la ordenada al origen no. Entonces, ya. Aquí está. Se obtiene al hacer la división sintética. A ver, ¿están de acuerdo que si n es mayor que m, vamos a tener una fracción que, ¿cómo se llama esto? Fracción, ¿qué? Impropia. Impropia. Entonces, si es una fracción impropia, pero el grado del polinomio del numerador es uno más grande que el del denominador, va a tener asíntota inclinada u oblicua, y esa asíntota va a ser la que se obtiene al hacer la división sintética. Por eso es que esto no estaba muy claro. La división sintética la vamos a sacar de ahí, ¿ok? Entonces, continuamos. Luego. Sí, profe. Sí, profe. Entonces va a tener asíntota oblicua, y esa asíntota oblicua la vamos a obtener al hacer la división correspondiente. ¿Por qué? Porque es impropia. ¿Qué multiplicado por x me da x cuadrada? Pues x. Este por este, x cuadrada, lo cambio de signo. ¿Estamos de acuerdo? sí, profe. Hasta ahí acaba, hago la suma, 0, y luego bajo el que sigue. Observen cómo es exactamente lo mismo que hicimos con los números, que la división con los números. ¿Qué multiplicado por x me da este? Menos 3. Este por este, menos 3x, pero lo cambio de signo. ¿Verdad? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Hago la suma y bajo el siguiente.
pero ya no puedo continuar. ¿Por qué? Porque este es más pequeñito que este. Entonces ya se acabó. Y por lo tanto, esta función, que es racional impropia, la puedo expresar al hacer la división como la suma de una función polinomial más una función que ahora va a ser racional propia. Exactamente lo mismo que con los números. Si yo tengo 5 tercios, 5 tercios es igual a 1 más 2 tercios. Y vean cómo el 2 tercios ya es propio. Exactamente igual. Así son las matemáticas. Entonces, esta división me da esto que es el cociente, eso que es el cociente, más el residuo sobre el divisor. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Y entonces la asíntota oblicua va a ser la parte polinomial de esa división, o lo que es lo mismo, el cociente al hacer la división. Y entonces la asíntota oblicua va a ser en y igual a x menos 3. ¿Sí se entiende o no? Sí, profe. Sí, profe. Vamos a ver. Bueno, todavía me faltan cosas, todavía faltan los interceptos, ¿verdad? Mejor lo acabamos y ya al final lo graficamos, ¿no? No oigo. No oigo. Sí, profe, estaría bien. Sí, profe. Ok, entonces, por ejemplo, los interceptos, vamos a ver. Interceptos con el eje X. ¿Cómo saco los interceptos con el eje X? Pues hago y igual a 0. Si hago y igual a 0, que viene siendo la función, pues me va a quedar esto. ¿Sí? Y esto va a valer 0 solo si el numerador vale 0. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí, ¿Sí o no? profe. Bien. Sí, Sí, profe. profe. Entonces resolvemos sacamos las raíces de ese polinomio. Como es de segundo grado, puede ser fórmula general, pero en este caso podemos factorizar x menos 5 por x más 2. ¿Sí o no? Sí, profe. Por lo tanto, los ceros van a ser el menos 2 y el 5. ¿Sí? Y el 5. ¿Sí? Y entonces los puntos de intersección con el eje Y van a ser menos 2,5, perdón, menos 2,0 y 5,0. Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Luego el intercepto con Y, ¿cómo lo obtenemos? Lo obtenemos al hacer x igual a 0. Entonces hago x igual a 0. ¿Y qué pasa? Pues que está indefinida, ¿no? ¿Sí? O sea, la función en 0 es indefinida porque habría división entre 0. De hecho, ahí es donde tenemos la asíntota vertical. Entonces no hay interceptos con el eje. No va a haber intercepto con el eje Y porque incluso el eje Y va a ser la asíntota. No hay igual. Sí, profe. Sí, Si lo hacemos con el matemática, ¿ya están viendo? Sí, sí, profe. profe. A ver, díganme por favor, la función es racional x cuadrada. X cuadrada, ¿qué más? Menos 3x, Sí, menos 10, menos 10 sobre sobre x. Luego aquí le ponemos corchete, la variable es x, la vamos a graficar de menos 5. No, creo que no. Va a ser de menos 7 a 7 porque en 5 tenemos asíntota. Entonces, para que lo abarque más, de menos 7 a 7, vamos a poner el origen en 0, 0. Cerramos. Cerramos. Ahí está. ¿Sí se fijan?
Tenemos asíntota vertical, ¿en dónde? En 0. La oblicua, aquí está, pero fíjense bien, ¿la quieren ver bien o no? Oigo. ¿Sí la quieren ver? profe. Sí, profe. Voy a graficar la asíntota. Fíjense bien, observen cómo matemática solo grafica asíntotas verticales. ¿Sí? En realidad esto debería ir incluso hasta punteado. Pero cuando son horizontales u oblicuas, no las dibuja. Hay que ponerlas. Entonces yo la voy a poner, es x menos 3. Vean. Ah, pero nada más aquí, como estoy graficando dos funciones en una sola, la tengo que poner entre llaves. Y ahora sí está. ¿Sí se fijan? ¿Quién es la asíntota? La amarilla naranja, ¿no? ¿Sí, no? Ahí está. ¿Sí la entendieron o no? Sí, profe. Sí, profe. Obviamente tenemos interceptos en x en menos 2, 0 y en 5, 0. ¿Sí? No oigo. Sí, profe. Sí, profe. Vamos a hacer otro. ¿Ya les gustó, verdad? Luego. Está interesante. Está muy interesante, profe. Está muy como complejo, ¿no? Más que nada. Tampoco le echen crema a los tacos. Que ahí sí, para que vea que soy buen alumno ahí, se sienta halagado el profe, ¿no? Ya los conozco. No se crean, está bien. Sí, está muy interesante. Es bonito, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, profe. A ver, Sí, todos a profe. una voz. Esto es muy padre. Así, ya. A una voz. 1, 2, 3. Esto es muy padre. Muy padre. profe. Perfecto. Ok. Continuemos entonces. A ver, agárrense otro. El 62, profe. Ok. Bien. A ver. Es exactamente el... Vamos a intentar sacar todo lo mismo. ¿Me la dictan, por favor? F de X es igual a menos multiplicando X menos 1 entre paréntesis elevado al cuadrado sobre X más 2. Bien. Hay que sacar todo lo que ya hemos comentado. Y vamos a empezar con las asíntotas verticales. Pero antes de iniciar con las asíntotas verticales, pues estamos de acuerdo que aquí lo conveniente sería desarrollar, ¿no? O sea, tenerla propiamente en forma racional, bien expresada la función. ¿Sí están de acuerdo, no? Sí, Sí, profe. profe. Entonces, yo creo que aquí sí es importante eso y por lo tanto, esto va a ser así. Va a ser menos x cuadrada más 2x menos 1 sobre x más 2. ¿Sí? Profe. Sí, profe. Ahora sí, asíntotas verticales. ¿Tenemos asíntotas vertical? Sí, Sí, ¿verdad? profe. Dos, Son los igual a valores que satisfacen esa ecuación, obviamente va a ser el menos 2. Vamos a tener una asíntota vertical en menos 2. Muy bien, vamos a ver. Tenemos asíntotas horizontales. Acuérdense que para las asíntotas horizontales había dos situaciones. Si tienen el mismo grado, el polinomio del numerador y el del denominador va a tener asíntota horizontal en y igual a 0, si es el mismo grado, ¿sí o no? Tanto el polinomio del numerador como del denominador. ¿Sí o no? Sí, Sí, profe. sí, eso estaba en la tabla. Cuando son igual de grado, va a ser en y igual a 0.
Lo pueden ver, recuerden que esta tabla está aquí en la página. No es más arriba. No, 46 del libro. sí. Está en la 46. Si tienen el mismo grado, va a tener asíntota horizontal. Y ese valor va a ser igual al cociente el cociente del coeficiente principal del numerador entre el coeficiente principal del denominador, si son del mismo grado. ¿Sí? Es decir, si son impropias, pero del mismo grado. Y acuérdense que esa asíntota horizontal va a ser en y igual a AN entre BN, siendo AN el coeficiente principal del polinomio del numerador y BN el coeficiente principal del polinomio del denominador, solamente si son del mismo grado. Impropias, por lo tanto. Si son propias, es decir, si n es menor que m, va a haber asíntota horizontal en 0. ¿Sí estamos de acuerdo, verdad? O sea que las propias, cuando n es menor que m, las propias, ¿yo qué dije? ¿Sí dije propia o impropia? Propia. Propia. Las propias van a tener asíntota horizontal abuelita de Batman. ¿Sí? Abuelita de Batman van a tener asíntota horizontal y esa asíntota horizontal va a ser en y igual a 0 si son propias. Si son impropias y el grado del polinomio del numerador es igual al del grado del polinomio del denominador, va a tener asíntota en y igual a AN entre BN. ¿Vale? ¿Sí o no? Sí, profe. Si Profe. el grado del polinomio del numerador es mayor que el del denominador, ¿verdad? O sea, si n es mayor que m, no va a tener asíntota horizontal. No va a haber. Si el del numerador es mayor que el del denominador. Y si el del numerador es 1 más grande que el denominador, va a ser asíntota inclinada u oblicua, como es el caso que tenemos aquí. Esto quiere decir que asíntota horizontal no hay, ¿verdad? No hay. ¿Por qué? Porque estamos de acuerdo que n, ¿cuánto vale? Vale 2 y m vale 1. ¿Sí o no? Sí, profe. Profe. En esta situación tenemos esto, n es mayor que m. Entonces, sí va a tener, sí puede tener asíntota vertical, puede tener, en este caso sí tiene. No va a tener asíntota horizontal y puede que tenga asíntota oblicua o inclinada. Sí, solo si este es uno más grande que este. Y efectivamente, porque n es 1 mayor que m, ¿verdad? Entonces sí va a tener asíntota oblicua. ¿Sí se entiende eso? Profe. Sí, profe. Entonces la asíntota oblicua, ¿cómo la sacamos? O la asíntota inclinada, pues haciendo la división. Por eso era importante desarrollar. Una cosa, para poder hacer la división, tenemos que ordenar el polinomio. Y aparte de ordenar el polinomio, los polinomios, si está incompleto, es decir, que falte algún término, hay que llenar ese hueco con ceros. Porque de otro modo puede haber confusión. ¿Sí? En este caso, este está completo, es decir, tengo el cuadrático lineal independiente y ese también está completo. Y ambos tienen que estar ordenados de la misma forma, es decir, ya sea en forma descendente, que es lo que comúnmente se hace en forma ascendente. Entonces, ¿qué multiplicado por x me da menos x cuadrado? Menos X. Menos x. Este por este, menos x cuadrada, lo cambio de signo. Este por este, menos 2x, pero lo cambio de signo. Sumo, me da 0 más 4x. ¿Sí o no? A ver aquí. Sí, profe. Muy bien. Y luego bajo el siguiente, y entonces, ¿qué multiplicado por este me da este? 4. 4. Cambio de signo. Sumo,
Y me va a quedar así. Por lo tanto, esta función yo la puedo expresar de esta forma. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Ya dijimos que es cociente más residuo entre divisor. Luego, Sí, profe. Sí, profe. Sí, entonces profe. la asíntota oblicua va a ser menos x más 4. Es el correspondiente polinomio lineal que queda al hacer la división. ¿Por qué prácticamente esto no le hacemos caso? Es muy sencillo. Es muy sencillo entender por qué no consideramos la función racional propia que se va a obtener. Es muy fácil entenderlo. ¿Y por qué no lo consideramos? Porque se supone que al crecer x, esto prácticamente va haciéndose cada vez más pequeño, más pequeño. ¿Sí o no? Profe. Si Profe. x crece, Es cierto. va a desaparecer en el infinito y en el menos infinito también. Lo único que va a quedar va a ser esto. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Sí, profesor. A ver. Vamos a ver. Entonces vamos a hacerlo con el matemático. Voy a copiar. Y, a ver, Víctor, la voy a poner como viene originalmente, para que vean que es lo mismo. A ver, es menos. F de X es igual a Rápido. menos multiplicando X menos 1 al cuadrado sobre X más. Espérate. ¿Sí? Menos multiplicando X menos 1 al cuadrado Sí. sobre X más 2. Bien. Y de una vez voy a graficar también la asíntota. Menos. ¿Es qué? La asíntota. Oigo. F de X igual a menos X más 4. Ok. Menos x más 4. Muy bien. Ahí va, ¿eh? Vean. Efectivamente tengo una asíntota vertical en x igual a menos 2 y efectivamente esa es la asíntota oblicua. ¿Sí o no? Sí, profe. No tengo asíntotas, no tengo asíntotas horizontales. Obviamente me falta determinar los interceptos. Vamos a sacarlos. A ver. Vamos a ver. Interceptos con el eje X. Los interceptos con el eje X los obtengo cuando hago y igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Si hago y igual a 0. ¿Sí se ve? Muy leve, profe. Sí, profe. Bien. Esto significa que va a ser 0 igual a menos x cuadrada más 2x menos 1 sobre x más 2. Esto va a valer 0 solo si el numerador vale 0. Entonces lo resuelvo. Pero acuérdense que este chorizo era esto. Y fácilmente puedo darme cuenta que es la raíz, es el 1 repetido, ¿qué? 2 veces. 2 veces. ¿Sí? Es el 1 repetido 2 veces. Por lo tanto, el intercepto va a ser 1,0. Ese es con el eje X. Con el eje Y es cuando a X, lo voy a poner aquí, perdón, que lo ponga un poquito amontonado, ¿no? Es que ya no me cabe. Intercepto con Y, hacemos X igual a 0. O sea que voy a encontrar a F de 0. Si yo hago eso, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar menos 1/2, ¿verdad? O Sí, sea, profe. que el intercepto con Y va a ser 0, menos 1/2.
Y entonces vamos a ver. Miren. Les voy a volver a presentar aquí. Oh, caray, está acá en matemática. Ya lo están viendo, ¿no? Oigo. Sí, profe. Fíjense bien. Voy a acercarme un poco más. Voy a hacer la gráfica de menos 3 a 3. Ahí está. Si se fijan cómo el intercepto con X, perdón, con Y, es en 0, menos un medio. ¿Sí o no? ¿Sí lo ven? Esa rayita es un 1. Profe. Sí, profe. Y el intercepto con el eje X, pues está aquí. Nada más que como que no se nota mucho. Bueno, pues no hay ningún problema. Le ponemos un zoom. Zoom. Y vean. ¿Sí se fijan cómo efectivamente se está cortando en 1, en 1,0? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. Ok. ¿Preguntas, dudas? Ay, no sé por qué. ¿Preguntas, dudas? No, profe. ¿No? No, profe. No me estén No, dando profe. no me estén dando el avión. ¿Vale? Oiga, ¿Qué pasó? profe, quería saber si podía subir los videos que faltan, el video del día 4 Sí. del mes. Sí, creo que ya están de hecho del 5 los iba a subir hoy. Creo que del día 4, el día 4 no se grabaron. Déjenme checar. Pero sí, procuramos Ok. subirlos, procuramos subirlos, ¿no? También ya los de esta semana. Bueno, gracias, profe. Muy bien. Miren, los ejercicios que siguen son de modelos matemáticos. Esos ejercicios están muy interesantes porque básicamente la idea es expresar un problema de la vida real, específicamente problemas de ingeniería, ¿no? Con esos de los que nos vamos a topar allá afuera. Y entonces para resolverlos, pues es importante que los expresemos de forma matemática, ¿no? Los resolvamos matemáticamente. Y para ello, pues hay que describirlos mediante una ecuación. Entonces, vean, aquí tenemos, por ejemplo, estos dos problemas que son de temperatura, ¿sí? De temperatura. Por acá hay un problema de interés, un problema de depreciación, un problema de caída libre, etc. Es importante que vayamos teniendo práctica en ello, tratar de expresar un problema de forma matemática. Y expresarlo de forma matemática significa que lo vamos a expresar mediante una función. Y esto es muy importante en cálculo porque básicamente la idea principal del cálculo diferencial, la principal, eso sí, no la única, pero sí una de las más comunes finalidades del cálculo diferencial es encontrar los máximos y mínimos de una función, ¿sí? Y eso básicamente significa optimizar, es un problema de optimización, ¿sí? Un problema de optimización. Entonces sí tenemos que agarrar práctica en esa labor de tener esa facilidad de expresar un problema matemáticamente. No es difícil, porque comúnmente partimos de una ley física, ¿no? Por ejemplo, aquí, pues obviamente vamos a utilizar las ecuaciones de transformación entre las diferentes escalas de temperatura. Ustedes saben que básicamente hay varias escalas de temperatura, las más conocidas, sobre todo los países
que tenemos o que seguimos el Sistema Internacional de Unidades llamado MKS, o Sistema Internacional, la unidad de temperatura es el grado Celsius, ¿sí? Pero también está la escala que utilizan los países de habla inglesa, que son los grados Fahrenheit. Y hay una escala que no es muy utilizada, no se utiliza mucho, pero también en ocasiones por ahí sale, que es la escala Rankine, ¿sí? Los grados Rankine. Sin embargo, hay una escala de temperatura que es la científica, la de ingeniería. Y ese sistema se le suele llamar sistema técnico. Y la unidad de temperatura en el sistema técnico son los grados Kelvin. Grados Kelvin. ¿Sí? Entonces tenemos que conocer todas estas cosas. ¿Sí? ¿Sale? Entonces, aquí pues hay formulitas, ya hay formulitas para convertir de una escala de temperatura a otra. Este problemita, pues bueno, a lo mejor no hay una fórmula, pero tú con lo que te va diciendo el problema puedes obtenerlo, por eso es que también es sencillo, ¿no? Y en el caso de la caída libre, bueno, pues ahí no hay ninguna bronca. Estas formulitas, vean, aquí nos está dando esta función. Esta es una función. La distancia en función del tiempo, pero obviamente la distancia descrita por un cuerpo en un tiro vertical hacia arriba. ¿Qué diferencia hay en el tiro vertical y la caída libre? Pues que la caída libre va para abajo, no más. Y el tiro vertical es como, por ejemplo, cuando tú tienes un cañón y pones el cañón así, ¿no? Para que salga la bola, el tiro hacia arriba. Entonces va a ser, sube y luego baja. ¿Sí se fijan la diferencia entonces en caída libre y tiro vertical? Es decir, la caída libre viene siendo la mitad del tiro vertical si partimos y finalizamos en el mismo punto. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Sí, profe. Y entonces, esa formulita ustedes la vieron en la secundaria y también en la prepa. Y les decía ahí su profe de física. Altura es igual a velocidad inicial por tiempo menos gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Y también les decía, distancia es velocidad inicial por tiempo menos 2 veces gravedad por aceleración. A ver, era, no, ya la dije mal. La de la distancia es velocidad inicial por tiempo menos 2 veces gravedad por tiempo al cuadrado. Es esa. ¿Sí? Y bueno, esas fórmulas, ¿quién las descubrió? Pues las descubre Newton. Y precisamente lo hizo gracias al cálculo. ¿Sí? Por eso es que esta formulita que viene aquí, pues ya se les hace parecida, ¿no? Es la de distancia igual a velocidad inicial por tiempo menos gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Luego entonces este 16 viene siendo gravedad sobre 2. Y para que la gravedad sobre 2 valga 16 significa que estamos en el sistema inglés, porque en el sistema inglés la gravedad son 32 pies por segundos cuadrados. Si dividimos entre 2 pues nos da el 16. Y efectivamente vean cómo esto está en el sistema inglés. ¿Sí? Sí, profe. Entonces son cosas que ya dominamos. Ahora, muy importante, recuerden que en este tiro vertical y caída libre estamos despreciando la resistencia del aire. Entonces son cuestiones por ahí que son importantes de analizar. Y sobre todo ustedes que van a ser mecatrónicos. A ver, ¿dónde están los demás? No escucho. ¿Sí se está entendiendo o no? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Porque siempre son los mismos, ¿no? Los que nomás ahí están ahí, sí, hasta parece, no voy a hacer ahí quizá una grabadora. ¿Están ahí o no? Sí, profe, aquí está. Sí, profe, aquí Estaría gracioso lo de la Sí, grabadora, profe. la verdad. Abusados, ¿eh?
Lo estoy nomás vicenteando desde acá. Bien. Pues bueno, esos problemas ya no nos va a dar chance de hacerlos ahorita. Nada más era comentarles. Vamos a hacer uno, nada más escojan bien. Les dejo ahí que se quede como de tarea, que los analicen y pues mañana me digan cuál quieren que hagamos, para que ya pasemos a la siguiente parte, que son la parte de las funciones trascendentes. Todas las funciones que hemos visto hasta ahorita son funciones algebraicas. Recuerden, funciones algebraicas son aquellas que tienen operación de suma, resta, multiplicación, división, potencia y raíz. ¿Sí? Bueno, potencia nada más, raíz no tanto. Aunque también, porque podemos tener funciones irracionales. Sí, también las de raíz, disculpen, también las incluimos en esta clasificación. Y las que no pertenecen a las algebraicas se llaman trascendentes, entonces ya siguen las trascendentes y pues obviamente, pues la diversión va a seguir, ¿no? Van a seguir las clases amenas y divertidas con estos temas. Entonces, pues bueno, en ese caso no se preocupen, pero sí preocúpense en prepararse bien porque hay que resolver muchos problemas, ¿eh? Hay que resolver muchos problemas, no de matemáticas ni de la escuela, allá afuera, ¿sí? Allá afuera. En el mundo. Hay que dar batalla ahí porque no están pasando cosas muy agradables, ¿eh? No están pasando cosas